El gran salón de Concilio Galáctico nunca se había sentido tan cargado de silencio. Representantes de 47 especies diferentes estaban sentados en sus secciones designadas, cada uno mirando la masiva pantalla holográfica que mostraba un sistema estelar moribundo. Los números que flotaban en texto rojo contaban una historia que nadie quería oír. El embajador Ket 9 del colectivo Borak ajustó su aparato respiratorio y fue primero en hablar. Su especie era conocida en toda la galaxia por su enfoque lógico para cada problema. Podían calcular soluciones a problemas que a otras especies les llevaría años siquiera comprender. Pero hoy, incluso las grandes mentes Borak habían llegado a la misma conclusión. La certeza matemática es absoluta, dijo Ket 9, su voz traducida resonando por la cámara. La estrella designada como Kepler 442 entrará en inestabilidad crítica dentro de 186 días estándar. El colapso estelar total y el evento de supernova ocurrirán entre 12 y 15 días después de ese punto. El mundo natal de los Elani será completamente destruido. El holograma cambió para mostrar el tercer planeta del sistema Kepler 442. Era un mundo hermoso cubierto de océanos púrpuras y masas de tierra doradas. Las ciudades salpicaban la superficie como pequeñas joyas. Cada ciudad representaba millones de vidas. Los Elani habían sido descubiertos hacía solo 50 años por una nave de exploración Borak. Eran una especie pacífica, todavía en su temprana era industrial. Habían construido máquinas voladoras y aprendido a aprovechar la electricidad, pero nunca habían abandonado su planeta. Ni siquiera sabían que existía otra vida inteligente en el universo. ¿Cuántos? Preguntó la alta consejera Yaraqués desde el podio central. Su especie, los Eternos, había guiado al Concilio Galáctico durante más de 3.000 años. Rara vez mostraban emociones, pero hoy su voz tenía un peso que todos podían sentir. 347-600-000 Selani, respondió Ket 9. Distribuidos en 4 continentes principales con importantes centros de población en pequeñas cadenas de islas. No han desarrollado ninguna forma de tecnología de viaje espacial. Sus aeronaves más avanzadas apenas pueden alcanzar la atmósfera superior de su planeta. El alto almirante Tex del Imperio Kron golpeó la mesa con su puño blindado. El sonido retumbó en la cámara como un disparo. Entonces ya están muertos. No podemos mover a tantos seres a través de 47 años luz. Requeriría toda nuestra flota trabajando durante años. El almirante tiene razón, dijo la ingeniera principal Sarin de la Federación Aeterana. Su especie había construido las naves más avanzadas de la galaxia. Su tecnología estaba cientos de años por delante de la mayoría de las otras civilizaciones. Hemos realizado todos los cálculos posibles. Evacuar a tantos seres requeriría 2.847 naves de transporte de máxima capacidad. Solo los requisitos atmosféricos necesitarían 340.000 toneladas de equipo de soporte vital especializado. Los Elani respiran una mezcla de nitrógeno y oxígeno con trazas de metano. Sus cuerpos no pueden sobrevivir en los procesadores atmosféricos galácticos estándar. El doctor Emal de los antiguos se levantó lentamente de su silla flotante. Su especie estaba entre las más antiguas de la galaxia. Habían visto civilizaciones nacer y caer a lo largo de millones de años. Cuando ellos hablaban, todos escuchaban. Hemos sido testigos de muchas tragedias así a lo largo de los eones. La pérdida de los Elani sería lamentable, pero intentar su rescate arriesgaría la vida de millones de nuestra propia gente. La logística está más allá de lo que cualquier especie puede manejar. Incluso si combináramos nuestras flotas, la probabilidad de éxito es inferior al 12%. La cámara volvió a quedar en silencio. En el holograma, la estrella Kepler 442 pulsaba con una furiosa luz roja. En lo profundo de su núcleo, la fusión nuclear que había ardido durante miles de millones de años se estaba volviendo inestable. Pronto, muy pronto, explotaría con la fuerza de 1.000 millones de armas nucleares. La onda de choque arrancaría la atmósfera de cada planeta del sistema. Nada sobreviviría. La alta consejera Yaraqués miró alrededor de la cámara. ¿Hay alguna otra propuesta? ¿Alguna especie dispuesta a intentar esta misión? Uno por uno, los representantes negaron con la cabeza o hicieron los gestos negativos de sus especies. El representante del colectivo cristalino atenuó sus patrones de luz. La mente colmena del sector 7 habló al unísono. Consenso alcanzado. Los parámetros de la misión exceden el riesgo aceptable. Incluso las especies guerreras se negaron.
Los Rakari, que nunca se habían echado atrás en ninguna lucha, simplemente declararon: no hay honor en misiones suicidas sin posibilidad de victoria. El tiempo corría. Cada día que se demoraban significaba más tiempo perdido, más complicaciones y menos posibilidades de rescate. La alta consejera Yaraqués estaba a punto de declarar formalmente la misión imposible cuando una voz se alzó desde un rincón lejano de la cámara. Nosotros nos encargaremos. Todas las cabezas en la cámara se giraron hacia la sección humana. La capitana Saracen de la Fuerza Expedicionaria Terrana estaba de pie junto a su mesa. Era alta para ser humana, con el pelo canoso recogido en una simple coleta. Su uniforme azul estaba planchado e impecable, pero lo llevaba como alguien que había pasado más tiempo en el espacio que en ceremonias. La cámara estalló en sonidos de confusión e incredulidad. El aparato respiratorio del embajador Ket 9 siseó ruidosamente. Capitana Chen, quizás no ha entendido el alcance completo de esta misión. Estamos hablando de la evacuación de más de 2.000 millones de seres conscientes. Escuché las cifras, respondió tranquilamente la capitana Chen. Nosotros nos encargaremos. El alto almirante Tech se levantó, su enorme figura dominando su mesa. Humana, tu especie ha sido parte de este concilio por menos de 50 años. Tienen 12 planetas y una flota de quizás 300 naves. El Imperio Kron lleva construyendo naves espaciales más de 1000 años, e incluso nosotros no podemos cumplir esta tarea. La capitana Chen miró directamente al alto almirante. Con todo respeto, señor, eso es porque está pensando como el Imperio Kron. Nosotros vamos a pensar como humanos. Los tentáculos de la cabeza de la ingeniera principal Sarin se crisparon, en lo que su especie usaba para mostrar confusión. Capitana, la Federación Aeterana posee tecnología que está siglos por delante de las capacidades humanas actuales. Nuestras naves son más rápidas, más grandes y más eficientes que cualquier cosa en su flota. Si nosotros no podemos lograr esta evacuación, ¿cómo proponen tener éxito? Tiene razón sobre su tecnología, admitió la capitana Chen. Sus naves son mejores que las nuestras en casi todos los sentidos, pero les falta algo importante. Están pensando en esto como un problema de ingeniería. Nosotros lo estamos pensando como un rescate. El doctor Imal se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Explique la diferencia, joven humana. La capitana Chen respiró hondo. Cuando los ingenieros miran este problema, ven números. Capacidad de transporte, requisitos de combustible, sistemas de soporte vital, tiempo de viaje. Calculan la solución óptima con los recursos que tienen disponibles. Cuando los humanos miran este problema, vemos a 2.000 millones de personas que van a morir a menos que alguien los ayude. Las matemáticas no importan. Los recursos no importan. Encontraremos una manera. Eso no es lógico, afirmó el embajador Ket 9. La emoción no puede cambiar la realidad matemática. Tiene toda la razón, dijo la capitana Chen. La emoción no puede cambiar las matemáticas, pero puede cambiar cuán duro estamos dispuestos a trabajar para que las matemáticas funcionen a nuestro favor. La alta consejera Yaraqués estudió a la capitana humana por un largo momento. Capitana Chen, debo pedirle que esté muy segura de sus palabras. Si la Federación Terrana acepta formalmente esta misión, serán considerados responsables del resultado. Las otras especies han proporcionado análisis detallados que demuestran por qué esta evacuación no puede tener éxito, que le hace creer que los humanos pueden lograr lo que ellos no pueden. La capitana Chen miró alrededor de la cámara a todas las caras alienígenas que la observaban. Algunas mostraban curiosidad, otras piedad, y unas pocas lo que podría haber sido respeto. Consejera, hace 50 años, cuando los humanos conocieron por primera vez a otras especies galácticas, todos nos dijeron que éramos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado emocionales para ser parte de este concilio. Dijeron que no entendíamos cómo funcionaba realmente la galaxia. Quizás tenían razón. Quizás no entendemos por qué algo es imposible. Solo sabemos que cuando la gente necesita ayuda, se la ayudas. Se giró para mirar directamente al holograma que mostraba el mundo natal Selani. Esas personas ahí abajo no saben que su estrella se está muriendo. No saben que su mundo será destruido. Solo están viviendo sus vidas, criando a sus hijos, construyendo sus ciudades, creando arte, música e historias. Tienen las mismas esperanzas y sueños que toda especie inteligente ha tenido. Alguien necesita decirles que están en peligro. Alguien necesita ayudarles a encontrar un nuevo hogar. Si nadie más lo hará, entonces lo harán los humanos.
La cámara estaba completamente en silencio ahora. Incluso el zumbido de fondo de los sistemas de soporte vital parecía más bajo de lo habitual. El alto almirante Tex fue el primero en hablar. Humana, ¿entiendes que si fracasan, si tan solo una fracción de esos seres muere por su interferencia, la sangre estará en manos humanas? ¿Entiendes que esto podría significar el fin de la reputación de tu especie en la galaxia? La capitana Chen asintió. Entendemos los riesgos, almirante, pero también entendemos algo más. Si no lo intentamos, si nos quedamos sentados aquí y los vemos morir porque es demasiado difícil, demasiado peligroso, demasiado caro, entonces no somos el tipo de especie que merece ser parte de este concilio. Los tentáculos de la ingeniera principal, Sarin, dejaron de crisparse. Capitana, debo preguntar una vez más. La Federación Aeterana ha ejecutado todas las simulaciones posibles. Hemos calculado cada variable. La misión no puede tener éxito con ninguna tecnología o estrategia conocida. ¿Qué planean hacer exactamente de manera diferente? La capitana Chen sonrió por primera vez desde que se había levantado. Era una pequeña sonrisa, pero transmitía algo que las otras especies nunca habían visto antes. Transmitía una certeza absoluta frente a probabilidades imposibles. Vamos a hacer lo que los humanos siempre hacen cuando todos dicen que algo no se puede hacer, dijo. Vamos a demostrar que están equivocados. La alta consejera Yara levantó la mano pidiendo silencio. La Federación Terrana acepta formalmente la responsabilidad de la misión de evacuación de Kepler 442. Capitana Chen, tienes 186 días para lograr lo que todas las demás especies en esta Cámara han declarado imposible. El Concilio Galáctico proporcionará seguimiento y apoyo diplomático, pero la misión está enteramente en manos humanas. La capitana Chen asintió y volvió a sentarse. Alrededor de la cámara, los representantes comenzaron a murmurar entre ellos en docenas de idiomas diferentes. Algunos sonaban preocupados, otros escépticos. Unos pocos sonaban como si ya estuvieran planeando servicios conmemorativos. Pero en la sección humana, la capitana Chen ya estaba sacando su dispositivo de comunicación. Tenía llamadas que hacer, planes que crear y una promesa que cumplir. En algún lugar del sistema Kepler 442, 2.000 millones de seres vivían sus vidas, sin saber que su mundo se estaba muriendo. Pero no iban a morir solos. No iban a morir olvidados. Iban a vivir porque a veces lo imposible solo necesitaba a alguien lo suficientemente terco como para negarse a aceptarlo. La sesión de emergencia del comando de la flota terrana duró 18 horas sin una sola pausa. La capitana Sarah Chen estaba en el centro de la sala de conferencias principal en la estación Luna, rodeada de pantallas holográficas que mostraban registros de naves, manifiestos de carga y estadísticas de población. La sala estaba llena de todos los oficiales de alto rango de la flota humana, junto con ingenieros, científicos y coordinadores de logística que habían sido apartados de sus deberes habituales. La almirante Rebecca Santos, jefa de comando de la flota terrana, parecía exhausta. Había estado haciendo la misma pregunta durante las últimas 6 horas de diferentes maneras, esperando una respuesta diferente. Sara, necesito que me expliques esto una vez más. 2.000 millones de seres, 47 años luz, 186 días. Con la capacidad actual de nuestra flota, podemos mover quizás 50 millones de personas en un solo viaje, y cada viaje de ida y vuelta nos llevaría un mínimo de 4 meses. La capitana Chen asintió pacientemente. Por eso no vamos a usar la capacidad actual de nuestra flota, almirante. Vamos a usar todas las naves que puedan volar. ¿Define todas las naves? Dijo el comandante James Blue del Departamento de Logística. Sostenía una tableta que mostraba el registro oficial de la flota terrana. Tenemos 247 naves militares activas, 89 naves de exploración y 156 cargueros bajo el mando directo de la flota. Eso suma 492 naves en total. Incluso si las sobrecargamos más allá de los límites de seguridad, estamos hablando de quizás 400 millones de seres por viaje. La doctora Kao Tanaka, la jefa xenobióloga del Cuerpo Científico Terrano, habló desde su rincón de la sala. De hecho, es peor que eso. He estado estudiando los datos de fisiología Celani que proporcionaron los Borak. Sus requisitos atmosféricos son muy específicos. Necesitan una mezcla de nitrógeno y oxígeno con exactamente un 2.3% de contenido de metano. Muy poco metano y entran en shock respiratorio. Demasiado y mueren por toxicidad. Necesitaremos sistemas de soporte vital especializados para cada compartimento de transporte.
Lo que nos lleva de nuevo al mismo problema, dijo la almirante Santos. No tenemos suficientes naves. No tenemos el equipo adecuado y no tenemos suficiente tiempo. Sara, sé que tenías buenas intenciones cuando nos ofreciste para esta misión, pero quizás es hora de admitir que las otras especies tenían razón. La capitana Chen se acercó a la pantalla principal y mostró un nuevo conjunto de datos. Almirante, ¿y si le dijera que en realidad tenemos 12.047 naves espaciales registradas en el sistema terrano? La sala quedó en silencio. El comandante lo miró su tableta y luego de nuevo la pantalla. Eso es imposible. El registro de la flota solo muestra 492 naves activas. El registro de la flota solo muestra naves militares y gubernamentales, replicó la capitana Chen. No muestra las naves civiles, transportes privados, cargueros, transatlánticos de pasajeros, naves mineras, naves de investigación o los 1000 otros tipos de naves espaciales que están volando por el espacio humano ahora mismo. La doctora Elena Rodríguez del Cuerpo de Ingeniería se levantó. Capitana, las naves civiles no están diseñadas para operaciones militares de largo alcance. La mayoría apenas tienen suficiente soporte vital para sus tripulaciones normales, y mucho menos para refugiados. Entonces las modificaremos, dijo la capitana Chen con sencillez. Elena, ¿cuánto tiempo le tomaría a tu gente diseñar un sistema de soporte vital modular que pudiera instalarse en cualquier nave con un acoplamiento de energía estándar? La doctora Rodríguez pensó por un momento. Con recursos ilimitados y un equipo de 50 ingenieros trabajando sin descanso, quizás 3 semanas para el diseño básico, otro mes para pruebas y producción. Tienes 2 semanas para el diseño y nada de tiempo para pruebas. Las probaremos de camino a Kepler 442. ¿Cuántas unidades podríamos construir en 4 meses? Capitana, eso es una locura. No podemos instalar sistemas de soporte vital no probados en naves civiles y llenarlas de refugiados. Solo los riesgos de seguridad. Elena, interrumpió la capitana Chen. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad de no hacer nada? La doctora Rodríguez guardó silencio. Todos en la sala sabían la respuesta a esa pregunta. La almirante Santos se reclinó en su silla. Sara, incluso si pudiéramos convencer de alguna manera a cada capitán de nave civil en el espacio humano para que se ofrezca como voluntario para esta misión, incluso si pudiéramos modificar sus naves a tiempo, seguimos hablando de una operación logística imposible. ¿Cómo coordinamos 12.000 naves? ¿Cómo gestionamos los suministros, el combustible, la navegación, la comunicación? ¿Cómo mantenemos organizadas tantas naves durante la evacuación? La capitana Chen sonrió. No las organizamos nosotros, almirante. Dejamos que se organicen ellas mismas. El comandante lo parecía confundido. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a hacer algo que ninguna otra especie ha intentado jamás, explicó la capitana Chen. Vamos a pedir ayuda. Abrió otra pantalla que mostraba las redes de comunicación humanas. En la próxima hora, voy a emitir un mensaje en todas las frecuencias civiles del espacio humano. Les voy a hablar de los Elani. Les voy a hablar de la estrella moribunda. Y voy a pedir a cada capitán de nave, a cada ingeniero, a cada persona que quiera ayudar que se ofrezca como voluntario. La doctora Tanaka negó con la cabeza. Capitana, los civiles no se ofrecen como voluntarios para misiones suicidas. Tienen familias, trabajos, responsabilidades. No puedes simplemente pedir a gente al azar que arriesgue sus vidas por alienígenas que nunca han conocido. ¿Puedo? Preguntó la capitana Chen. Doctora Tanaka, ¿cómo terminó trabajando para el cuerpo científico? Yo quería estudiar formas de vida alienígenas. Quería entender cómo la vida podía desarrollarse en diferentes entornos. ¿Por qué? Porque pensé que era importante. Porque pensé que podría ayudarnos a entender nuestro lugar en el universo. La capitana Chen asintió. ¿Y comandante Lu, por qué se unió al comando de la flota? Para explorar el espacio, para ver qué había más allá de la Tierra. Doctora Rodríguez, para construir cosas que pudieran llevar a los humanos a las estrellas. Almirante Santos, la almirante hizo una pausa por un momento, para proteger a la gente que no podía protegerse a sí misma. La capitana Chen miró alrededor de la sala. Cada persona en esta sala se unió a la flota terrana porque quería marcar la diferencia. Querían ayudar. Querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. ¿De verdad creen que los civiles son diferentes? ¿Creen que el deseo de ayudar, de hacer lo correcto, de salvar vidas, está de alguna manera limitado a la gente que lleva uniforme militar?
Se acercó a la consola de comunicación. Almirante, necesito su permiso para transmitir en todas las frecuencias civiles. La almirante Santos guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, asintió. Hazlo. La transmisión se emitió a las 14:30 hora estándar de Luna. El mensaje de la capitana Chen fue simple y directo. Explicó lo de los Elani, lo de la estrella moribunda, lo de la misión imposible que los humanos se habían ofrecido a llevar a cabo. Pidió naves, tripulaciones, ingenieros, a cualquiera que quisiera ayudar a salvar 2.000 millones de vidas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En la primera hora, el sistema de comunicación de la estación Luna recibió más de 50.000 respuestas. Al final del primer día, esa cifra había aumentado a 800.000. Al final de la primera semana, la red de comunicación terrana se había colapsado 2 veces por el volumen de mensajes entrantes. La capitana María Santos de carguero civil Lucky Strike fue una de las primeras en responder. Su nave normalmente transportaba equipo de minería entre el cinturón de asteroides y Marte, pero envió un mensaje diciendo que podía modificar sus bodegas de carga para transportar personas. Tenía una tripulación de 12 y estaba lista para partir cuando fuera necesario. La familia Henderson, que operaba un pequeño transatlántico de pasajeros entre la Tierra y las colonias exteriores, ofreció su nave y sus 40 años de experiencia manteniendo los civiles cómodos durante largos vuelos espaciales. Tenían 3 generaciones trabajando en la misma nave y dijeron que no podían imaginar hacer otra cosa con sus vidas. El Dr. James Gu, un ingeniero jubilado que había diseñado sistemas de soporte vital para las primeras naves coloniales humanas, salió de su retiro y se ofreció a liderar el proyecto de modificación civil. Trajo consigo a un equipo de otros 30 ingenieros jubilados que habían estado buscando algo significativo que hacer con los años que les quedaban. Pero las respuestas no solo vinieron de capitanes de naves e ingenieros. Miles de civiles ofrecieron a donar dinero, suministros, alimentos, equipo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Estudiantes del Instituto Técnico de Marte se ofrecieron como voluntarios para dejar sus estudios y trabajar en las modificaciones de las naves. Personal militar retirado se ofreció a ayudar con la organización y la logística. Los mensajes seguían llegando. Familias se ofrecieron a abrir sus hogares a refugiados que necesitaran alojamiento temporal. Artistas querían crear objetos culturales que pudieran ayudar a los Elani a sentirse bienvenidos. Profesores se ofrecieron como voluntarios para ayudar con las barreras de comunicación y lenguaje. En 2 semanas, la respuesta humana se había convertido en algo que nadie había esperado. Ya no era solo una misión de rescate, era un movimiento. Las otras especies observaban con fascinación y creciente preocupación. El embajador Ket 9 de los Borak presentaba informes diarios describiendo lo que llamaba la locura humana. Sus informes detallaban la organización caótica, las tecnologías no probadas y la completa falta de protocolos de seguridad adecuados. La ingeniera principal Sarin de la Federación Aeterana envió a sus propios equipos técnicos para observar los preparativos humanos. Sus informes estaban llenos de alarma por las modificaciones primitivas que se hacían en las naves civiles, las improvisaciones peligrosas en los sistemas de soporte vital y las medidas de seguridad completamente inadecuadas. El alto almirante Tex del Imperio Kron declaró que toda la operación era la acción militar más irresponsable de la historia galáctica y solicitó formalmente que el Concilio Galáctico interviniera para detenerla. Pero los humanos siguieron trabajando. Los equipos de ingeniería del Dr. Wu diseñaron un sistema de soporte vital modular que podía instalarse en cualquier nave con una red de energía estándar. El diseño era simple, eficiente y podía fabricarse con materiales comunes disponibles en todo el espacio humano. Más importante aún, podía ser construido por civiles con formación técnica básica. La doctora Tanaka trabajó con equipos de xenobiólogos en cada mundo humano para crear procesadores atmosféricos portátiles diseñados específicamente para la fisiología Celani. No podían probar los sistemas en Celani reales, pero podían simular los requisitos atmosféricos y esperar lo mejor. La capitana Chen estableció un centro de coordinación en la estación Luna que operaba las 24 horas del día. Los voluntarios trabajaban por turnos para gestionar los registros de naves, los horarios de modificación, la distribución de suministros y las asignaciones de tripulación. La operación era caótica, ruidosa y completamente informal, pero de alguna manera funcionaba. Al final del primer mes, más de 8.000 naves civiles habían sido modificadas y estaban listas para el viaje a Kepler 442.
Sus tripulaciones iban desde pilotos espaciales profesionales hasta agricultores que habían aprendido a volar cargueros, desde oficiales militares retirados hasta adolescentes que habían obtenido sus licencias de piloto apenas unas semanas antes. Las naves mismas eran aún más diversas. Antiguos cargueros volaban junto a lujosos transatlánticos de pasajeros. Naves mineras que habían sido convertidas para transportar personas compartían espacio con naves de investigación que habían sido modificadas para llevar suministros. Algunas naves se mantenían unidas con reparaciones y esperanza, mientras que otras eran tan nuevas que sus tripulaciones todavía estaban aprendiendo a manejarlas. Era exactamente el tipo de flota que le daría pesadillas a cualquier estratega militar. Era desorganizada, impredecible y completamente imposible de gestionar usando estructuras de mando tradicionales. También era la flota de rescate más grande de la historia galáctica. El informe final del embajador Ket 9 antes de que la flota partiera contenía una sola línea que se haría famosa en toda la galaxia. Los humanos han creado una flota que viola todos los principios conocidos de organización militar, protocolo de seguridad y planificación lógica. Según todo análisis matemático, debería ser completamente disfuncional. Y sin embargo, de alguna manera, parece estar funcionando. La capitana Chen estaba en la cubierta de observación de la estación Luna, viendo cómo la masiva flota comenzaba a formarse para el viaje a Kepler 442. Naves de todos los tamaños y descripciones se movían por el espacio en lo que parecía un caos total, pero que en realidad era una danza cuidadosamente coordinada de horarios de partida y planes de vuelo. La almirante Santos se unió a ella en la ventana de observación. «Sara, tengo que preguntar, ¿realmente crees que esto va a funcionar?» La capitana Chen observó pasar una nave minera reconvertida, su casco pintado con mensajes de apoyo de niños de una escuela de Marte. «Almirante, no tengo ni idea de si esto va a funcionar. Solo sé que tenemos que intentarlo. ¿Y si fracasamos? ¿Si la gente muere porque los convencimos de intentar lo imposible?» La capitana Chen guardó silencio por un momento. «Entonces al menos morirán intentando salvar a otros. Hay peores formas de ser recordado». La última nave de la primera oleada partió de la estación Luna 6 horas después. Detrás de ellos, miles de naves más todavía estaban siendo modificadas, cargadas y preparadas. El viaje a Kepler 442 tomaría 3 meses. Cuando llegaran, intentarían algo que todas las demás especies de la galaxia habían declarado imposible. Intentarían salvar a 2.000 millones de vidas con nada más que determinación, tecnología improvisada y la obstinada negativa humana a dejar que nadie muriera solo. Las primeras naves humanas salieron del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442 un martes por la mañana, hora local. La capitana Sara Chen estaba en el puente de la nave Determinación, observando cómo sus sensores intentaban dar sentido a lo que sucedía a su alrededor. La flota que había parecido tan organizada en la estación Luna ahora parecía la cosa más caótica jamás vista en el espacio. Las naves llegaban en grupos de 50 o 100, dispersas en varios millones de kilómetros cúbicos de espacio. Algunas salían del hiperespacio exactamente donde se suponía que debían estar. Otras aparecían a miles de kilómetros de sus posiciones asignadas. Unas pocas parecían completamente perdidas, transmitiendo solicitudes de asistencia de navegación en las frecuencias de emergencia. «Capitana», dijo el teniente comandante Torres desde la estación de navegación. «Estoy contando 2.847 naves en la primera oleada. Tenemos cargueros mezclados con transatlánticos de pasajeros, naves mineras tratando de coordinarse con escoltas militares, y al menos 12 naves que parecen estar transmitiendo música en lugar de los protocolos de comunicación estándar». La capitana Chen asintió. «La música viene de las naves civiles. Están tratando de mantener la moral alta durante el proceso de formación». «¿Cuál es nuestro estado en la segunda oleada?» «Eta 14 horas. La tercera oleada está a unas 30 horas detrás de nosotros y la cuarta oleada todavía está partiendo del espacio humano». La voz de la doctora Elena Rodríguez llegó a través del sistema de comunicación desde la sección de ingeniería. «Capitana, estamos recibiendo informes de estado de las modificaciones civiles. La mayoría de los sistemas de soporte vital están funcionando dentro de los parámetros aceptables, pero tenemos unas 200 naves reportando varios problemas técnicos. Nada crítico todavía, pero vamos a necesitar organizar equipos de mantenimiento una vez que lleguemos al planeta». «Entendido. ¿Qué hay de nuestros procesadores atmosféricos?» La doctora Kao Tanaka respondió desde la sección de ciencia.
Las unidades portátiles están funcionando correctamente, pero no sabremos si están calibradas adecuadamente para la fisiología Selani hasta que podamos hacer pruebas con sujetos Selani reales. La buena noticia es que tenemos suficiente capacidad de procesamiento para toda la población. La mala noticia es que si nos equivocamos con la mezcla atmosférica, podríamos matar a todos los que estamos tratando de salvar. La capitana Chen respiró hondo. Un problema a la vez, doctora. Primero, necesitamos contactar con los Selani y explicar por qué estamos aquí. El mundo natal Selani flotaba en el espacio ante ellos como una hermosa joya azul y dorada. Desde la órbita, parecía pacífico y sereno. Las ciudades brillaban suavemente en la oscuridad, conectadas por redes de luz que mostraban carreteras y sistemas de transporte. No había ninguna señal de que los seres de abajo supieran que su mundo se estaba muriendo. Capitana, dijo el oficial de comunicaciones Park, estamos recibiendo transmisiones desde la superficie del planeta. Múltiples idiomas, múltiples bandas de frecuencia. Parece que han detectado nuestra flota y están tratando de averiguar qué somos. ¿Estamos captando algún mensaje coherente? Sí, señora. El equipo de lingüística de la doctora Patel ha estado trabajando en los patrones del lenguaje Selani durante el último mes. Creen que pueden establecer una comunicación básica en unas pocas horas. La capitana Chen asintió. Que así sea. Y consígueme un canal a la red de coordinación de la flota. Es hora de organizar este caos. La red de coordinación de la flota era exactamente tan caótica como la capitana Chen había esperado. Cientos de capitanes de naves intentaban hablar a la vez, pidiendo órdenes, informando de su estado y solicitando ayuda con diversos problemas técnicos. Los capitanes civiles eran educados pero persistentes, haciendo preguntas sobre todo, desde los suministros de combustible hasta los horarios de los baños. Los comandantes militares intentaban establecer algún tipo de estructura de mando, mientras que los coordinadores voluntarios intentaban gestionar los suministros y las asignaciones de tripulación. «Atención a todas las naves», transmitió la capitana Chen por la frecuencia principal de la flota. «Aquí la capitana Chen en la nave de terminación. Sé que esto parece un desastre, pero vamos a hacer que funcione. Esto es lo que vamos a hacer». Abrió una pantalla táctica que mostraba el planeta y el espacio circundante. «Nos dividiremos en 12 grupos operativos, cada uno responsable de evacuar regiones específicas del planeta. Los líderes de grupo se coordinarán con los equipos de la superficie planetaria para establecer zonas de aterrizaje y centros de procesamiento. Todos los demás seguirán las instrucciones de su líder de grupo». La capitana María Santos de carguero reconvertido Lucky Strike fue la primera en responder. «Capitana Chen, la mayoría de nosotros, los pilotos civiles, nunca hemos hecho algo como esto. Somos transportistas de carga, no especialistas en transporte militar. ¿Cómo se supone que coordinemos una evacuación planetaria? De la misma manera que coordinan las operaciones de carga, Capitana Santos. Cargan personas en lugar de equipo. Las transportan a los lugares designados y las descargan de forma segura en el destino. La única diferencia es que esta carga es preciosa más allá de toda medida». El doctor James Gu, que coordinaba los equipos de ingeniería civil, se unió a la conversación. «Capitana, todavía estamos instalando modificaciones de soporte vital en algunas de las naves. ¿Tenemos autorización para comenzar las operaciones en la superficie mientras el trabajo está en curso?» «Negativo, doctor Gu. Ninguna nave se acerca al planeta hasta que todos los sistemas de soporte vital estén certificados como operativos. No podemos arriesgar vidas Selani con equipos no probados». La conversación continuó durante 2 horas mientras se resolvían miles de detalles. Horarios de distribución de combustible, protocolos de comunicación, procedimientos de emergencia, apoyo médico, suministros de alimentos y un centenar de otros desafíos logísticos que nadie había anticipado por completo. Mientras los humanos trabajaban para organizar su flota, los Selani en la superficie del planeta estaban experimentando el día más dramático en la historia de su especie. La aparición de miles de naves espaciales alienígenas en su cielo había desencadenado de todo, desde el pánico hasta la celebración. Los líderes religiosos lo declararon todo, desde el fin de los tiempos hasta la llegada de los dioses. Los científicos se apresuraron a entender lo que estaban viendo. Los líderes militares se prepararon para una invasión, mientras que los activistas por la paz se prepararon para el primer contacto. El equipo de lingüística de la doctora Patel finalmente estableció comunicación después de 6 horas de trabajo cuidadoso. El primer mensaje coherente desde la superficie del planeta provino de alguien que se identificó como el científico jefe Belcari del Instituto Astronómico Selani.
Naves desconocidas en nuestro cielo, decía el mensaje traducido. Los saludamos en paz y asombro. Hemos soñado con este día durante generaciones. ¿Son viajeros de estrellas lejanas? ¿Traen sabiduría de mundos más allá de nuestro? La capitana Chen respondió personalmente al mensaje. Científico jefe, somos humanos del planeta Tierra, a 47 años luz de su mundo. Traemos noticias urgentes. Su estrella se está volviendo inestable y explotará dentro de 150 de sus días. Hemos venido a ofrecer evacuación a cualquiera de su gente que desee irse. El silencio que siguió duró 2 horas. Cuando el científico jefe finalmente respondió, su mensaje fue simple. Por favor, repitan su última transmisión. Queremos estar seguros de que entendimos correctamente. La capitana Chen repitió el mensaje, añadiendo más detalles sobre la inestabilidad estelar y el plan de evacuación. Esta vez, la respuesta llegó más rápidamente, pero fue de una fuente diferente. Múltiples voces hablando a la vez, todas en diferentes idiomas y dialectos Elani. Capitana, dijo el oficial de comunicaciones Park, creo que acabamos de iniciar una conversación global. Todas las redes de comunicación del planeta están activas. Están transmitiendo de todo, desde discusiones científicas hasta debates religiosos y lo que suenan como informes de noticias. La doctora Tanaka se unió a la capitana Chen en el puente. Capitana, los Elani parecen tener una estructura social muy compleja. A diferencia de los humanos, se organizan en torno a grupos familiares extendidos que pueden incluir a cientos de individuos. Estos grupos familiares están profundamente interconectados y toman decisiones colectivamente. Puede que no estemos tratando con unos pocos gobiernos o líderes. Puede que necesitemos convencer a miles de grupos familiares individuales para que confíen en nosotros. ¿Cuánto tiempo llevaría eso con los procesos de toma de decisiones humanos? Quizás días o semanas. Con los procesos Elani, no tengo ni idea. Podrían ser meses. La capitana Che miró la pantalla táctica que mostraba su flota y el temporizador de cuenta atrás que marcaba el tiempo restante hasta el colapso estelar. No tenemos meses, doctora. Tenemos 150 días y una parte significativa de ese tiempo se gastará en el transporte. Necesitamos comenzar el proceso de evacuación en las próximas semanas. El avance vino de una fuente inesperada. Un joven Celani llamado Torel, que trabajaba como técnico de comunicaciones para una de las ciudades-estado más pequeñas, envió un mensaje directo a la flota humana. A diferencia de los mensajes formales y cuidadosos de los científicos y líderes, la transmisión de Torel era urgente y personal. Humanos de la Tierra, decía su mensaje, he estado escuchando sus comunicaciones con nuestros líderes. También he estado estudiando su flota con nuestros telescopios. Veo naves de muchos diseños diferentes, algunas grandes y otras pequeñas, algunas nuevas y otras muy viejas. Estas no son naves de invasión militar. Son naves de rescate. Vinieron aquí para salvarnos, ¿verdad? La capitana Chen respondió personalmente. Sí, Torel. Vinimos a salvar a tantos de tu gente como podamos. Entonces, ¿por qué nuestros líderes siguen hablando de ello? ¿Por qué piden pruebas y garantías y explicaciones detalladas? Nuestra estrella se está muriendo. Ustedes ofrecen a llevarnos a un lugar seguro. ¿Qué más hay que discutir? La pregunta desató algo que ni los estrategas humanos ni los líderes Elani habían anticipado. El mensaje de Torel se transmitió por toda la flota humana, donde fue escuchado por miles de voluntarios civiles que habían dejado sus hogares y familias para ayudar a extraños que nunca habían conocido. Su respuesta fue inmediata y emocional. La capitana Santos de Lucky Strike fue la primera en actuar. Sin esperar autorización oficial, llevó su nave a la superficie del planeta y aterrizó en un campo abierto cerca de la ciudad de Torel. Su mensaje a la flota humana fue simple. Si este joven Celani confía en nosotros lo suficiente como para pedir ayuda, entonces yo confío en él lo suficiente como para proporcionársela. En cuestión de horas, docenas de otras naves civiles siguieron su ejemplo. Aterrizaron en campos, en cimas de colinas, en plazas de ciudades, en cualquier lugar donde hubiera suficiente espacio para una nave espacial. Sus tripulaciones abrieron sus puertas de carga y comenzaron a instalar los procesadores atmosféricos portátiles que el equipo de la doctora Tanaka había diseñado. La respuesta Celani fue inmediata. Miles de ellos se acercaron a las naves humanas, no con miedo o sospecha, sino con asombro y gratitud. Trajeron comida, regalos, creaciones artísticas, cualquier cosa que se les ocurriera para dar la bienvenida a sus inesperados rescatadores. La capitana Chen observó desde la órbita cómo se desarrollaba el primer contacto espontáneo en la superficie del planeta.
Teniente Comandante Torres, ¿están los equipos de superficie siguiendo los protocolos de seguridad? Ni de cerca, capitana. Están ignorando aproximadamente la mitad de nuestros procedimientos establecidos, pero no están matando a nadie, y de hecho están progresando más rápido que nuestros equipos de contacto oficiales. La voz de la doctora Rodríguez llegó a través del sistema de comunicación. Capitana, los equipos de superficie informan que los procesadores atmosféricos portátiles están funcionando correctamente. Tenemos voluntarios Elani ayudando a probar los sistemas y sus signos vitales se mantienen estables en las atmósferas generadas por los humanos. ¿Algún problema con los protocolos de integración cultural? La doctora Tanaka se rió. Capitana, ya no hay protocolos de integración cultural. Las tripulaciones Elani y humanas están trabajando juntas como si se conocieran desde hace años. Estoy viendo a un ingeniero Elani ayudar a reparar un sistema de soporte vital humano, mientras un artista humano está aprendiendo a tocar un instrumento musical Elani. Se están integrando solos. El avance oficial llegó 3 días después, cuando el científico jefe Belcari visitó personalmente uno de los lugares de aterrizaje humanos. Pasó un día entero recorriendo las naves, conociendo las tripulaciones y examinando los planes de evacuación. Cuando regresó a su gobierno, su informe fue breve y decisivo. Los humanos son exactamente lo que parecen ser, anunció al liderazgo Elani reunido. Son personas que viajaron a través de la galaxia porque oyeron que unos extraños necesitaban ayuda. Arriesgaron sus vidas, gastaron sus recursos y dejaron a sus familias para salvar a gente que nunca habían conocido. Si no podemos confiar en seres así, entonces no podemos confiar en nadie. La evacuación formal comenzó al día siguiente, pero para entonces era casi innecesaria. Las familias Elani ya habían comenzado a trasladarse a los lugares de aterrizaje humanos, trayendo sus posesiones y a sus seres queridos. Las tripulaciones humanas trabajaron junto a los voluntarios Elani para cargar las naves, organizar los suministros y coordinar el transporte. El proceso fue caótico, emocional y completamente improvisado, pero también estaba funcionando. La capitana Chen recibió un mensaje del Concilio Galáctico 3 días después de iniciar las operaciones en la superficie. La alta consejera Yaraqués quería un informe de estado sobre el progreso de la evacuación. Consejera, respondió la capitana Chen. Actualmente estamos cargando aproximadamente 50.000 Elani por día en todos los lugares de aterrizaje. A este ritmo, completaremos la evacuación con aproximadamente 2 semanas de sobra antes del colapso estelar. Capitana Chen, los observadores del concilio informan que su operación parece estar completamente desorganizada. No hay estructuras de mando aparentes, ni procedimientos estandarizados, ni coordinación central. ¿Cómo es posible que tal caos esté produciendo resultados positivos? La capitana Chen miró su pantalla táctica, que mostraba miles de naves moviéndose entre el planeta y los puntos de coordinación de la flota. Cada nave seguía su propio horario, trabajando con sus propios grupos de contactos Elani y resolviendo sus propios problemas logísticos. Parecía la operación más desorganizada de la historia militar. También era la evacuación más exitosa de la historia galáctica. Consejera, respondió la capitana Chen, creo que el caos es la clave. No estamos tratando de controlar esta operación. Estamos tratando de ayudarla a tener éxito. Cada capitán de nave sabe lo que hay que hacer. Cada miembro de la tripulación entiende la misión. Cada familia Elani sabe que es bienvenida en cualquier nave humana. Cuando todos los involucrados quieren lo mismo, la organización ocurre de forma natural. Así no es como se supone que deben funcionar las operaciones militares. Capitana, tiene toda la razón, consejera. Pero esto no es una operación militar. Esto es un rescate. Y los rescates funcionan de manera diferente. La crisis comenzó el día 127 de la evacuación. Justo cuando la capitana Sarah Chen empezaba a creer que lo imposible podría ser posible, la nave Unidad, una de las naves más grandes de la flota humana, sufrió un fallo catastrófico de motor mientras transportaba 50.000 refugiados Elani hacia el área de concentración en el borde del sistema. La capitana Chen estaba en sus aposentos revisando los informes diarios de evacuación cuando la alerta de emergencia sonó por toda la nave de terminación. Llegó al puente en menos de 2 minutos y encontró al teniente comandante Torres coordinando frenéticamente con múltiples naves a la vez. «Informe», ordenó la capitana Chen. «La unidad acaba de salir del hiperespacio a unos 6 millones de kilómetros de aquí», dijo Torres sin levantar la vista de su consola.
Reportan fallo total de motor, sin energía de respaldo y sistemas de soporte vital funcionando con reservas de emergencia. Con 50.000 Selani a bordo, tienen quizás 18 horas de aire respirable. La capitana Chen sintió un vuelco en el estómago. La unidad estaba comandada por el capitán David Park, uno de los oficiales más experimentados de la flota humana. Si alguien podía manejar una emergencia, era él. Pero 50.000 vidas era más de lo que la mayoría de las naves de rescate podía manejar, incluso en condiciones ideales. ¿Qué naves tenemos en rango para una evacuación de emergencia? Ese es el problema, capitana. Nuestros transportes grandes más cercanos ya están cargados a máxima capacidad y en ruta hacia el nuevo mundo colonia Selani. Las únicas naves lo suficientemente cerca para ayudar son pequeños cargueros y naves patrulleras. La más grande puede transportar quizás 500 personas. La capitana Chen hizo los cálculos rápidamente en su cabeza. 100 naves haciendo múltiples viajes, asumiendo una coordinación perfecta y sin problemas adicionales. Llevaría días, y tenían horas. Póngame en comunicación con el capitán Park en la unidad. La comunicación llegó llena de estática e interferencias. La voz del capitán Park era tranquila pero tensa. Sara, tenemos una situación aquí. Mi equipo de ingeniería dice que el fallo del motor fue causado por fatiga de metal en el acoplamiento de energía principal. Los sistemas de respaldo cayeron tratando de compensar la sobrecarga. Estamos a la deriva. ¿Cuál es tu evaluación de la situación del soporte vital? Con los requisitos atmosféricos normales, tendríamos aproximadamente un día. Pero los Selani necesitan esa mezcla específica de metano, y nuestros procesadores atmosféricos están funcionando a máxima capacidad. Las modificaciones del Dr. Gu están funcionando, pero no están diseñadas para niveles de energía de emergencia. Diría que 18 horas es optimista. La capitana Chen cerró los ojos por un momento, repasando todas las soluciones posibles. Luego los abrió y tomó el tipo de decisión que o salvaría 50.000 vidas o la llevaría a un consejo de guerra. David, estoy ordenando una evacuación general de todas las naves a 6 millones de kilómetros de tu posición. Todas las naves, militares y civiles, deben transferir sus tripulaciones a otras naves y convertir toda su capacidad de carga en transporte de emergencia para refugiados. La teniente comandante Torres levantó la vista de su consola. Capitana, ¿está ordenando nuestra gente que abandone sus naves? Les estoy ordenando que salven vidas. Consígueme un canal abierto a todas las naves en rango. El canal se abrió con el ruido de fondo de cientos de naves recibiendo simultáneamente la transmisión de emergencia. La capitana Chen respiró hondo y comenzó a hablar. Aquí la capitana Chen a todas las naves en la zona de rescate de la unidad. Tenemos 50.000 refugiados Selani que morirán en las próximas 18 horas a menos que actuemos de inmediato. Estoy solicitando voluntarios para abandonar sus naves y transferir sus tripulaciones a otras naves. Sus naves vacías serán utilizadas para la evacuación de emergencia. Esto no es una orden. Es una solicitud de voluntarios. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La capitana María Santos del Lucky Strike fue la primera en responder. Capitana Chen, la tripulación del Lucky Strike se está transfiriendo a carguero Morning Star inmediatamente. Nuestra nave está disponible para el transporte de refugiados. La capitana Jennifer Guas de la nave patrullera Swift Eru siguió en segundos. Tripulación de la Swift Eru transfiriéndose al transporte Golden Dawn. Nave disponible para evacuación de emergencia. En 30 minutos, 47 capitanes de naves se habían ofrecido como voluntarios para abandonar sus naves. Sus tripulaciones se transfirieron a otras naves con nada más que la ropa que llevaban puesta y los objetos personales que pudieran llevar en una sola bolsa. Muchos de ellos eran voluntarios civiles que estaban renunciando a todo lo que poseían para salvar a gente que nunca habían conocido. La doctora Elena Rodríguez coordinó los aspectos técnicos de la conversión de emergencia. Sus equipos de ingeniería trabajaron frenéticamente para instalar sistemas de soporte vital temporales en bodegas de carga, compartimentos de pasajeros y cualquier otro lugar que pudiera albergar a personas. El trabajo fue peligroso, improvisado y completado en condiciones de emergencia que habrían aterrorizado a los inspectores de seguridad. Capitana, informó la doctora Rodríguez, estamos instalando sistemas de soporte vital que no han sido probados en naves que no fueron diseñadas para el transporte de pasajeros, usando equipos que estaban destinados a propósitos completamente diferentes. Si alguno de estos sistemas falla, podríamos perder a cientos de personas. ¿Cuál es la alternativa, Elena?
Perderemos a 50.000 personas con certeza. La capitana Chen asintió. Entonces asumimos el riesgo. La evacuación de la unidad comenzó 6 horas después de que comenzara la emergencia. Pequeñas naves atracaron con la nave averiada y comenzaron a transferir grupos de familias Selani a los cargueros reconvertidos. El proceso fue lento, peligroso y complicado por el hecho de que muchos de los Selani estaban aterrorizados de dejar la seguridad de la gran nave por la incertidumbre de las naves más pequeñas. Torel, el joven Selani que primero había confiado en los humanos, se volvió crucial para el esfuerzo de evacuación. Se movió por la unidad, hablando con familias asustadas y explicando lo que estaba sucediendo. Su presencia tranquila y su confianza en los humanos ayudaron a convencer a miles de Selani a abordar las naves de rescate. Torel les está diciendo que los humanos ya han salvado a millones de su gente, informó la doctora Tanaka desde la unidad. Les está explicando que las naves pequeñas son tan seguras como las grandes y que las tripulaciones humanas han renunciado a sus propias naves para ayudar. Está marcando la diferencia. Pero la evacuación estaba tardando demasiado. Después de 12 horas, solo 30.000 Selani habían sido transferidos a las naves de rescate. Los sistemas de soporte vital de la unidad estaban fallando más rápido de lo esperado, y los procesadores atmosféricos luchaban por mantener la mezcla de gases adecuada. El capitán Park envió un mensaje urgente a la capitana Chen. Sara, no lo vamos a lograr. Los sistemas atmosféricos de proa se están averiando y todavía tenemos 20.000 personas a bordo. Mi equipo de ingeniería dice que tenemos quizás 4 horas de aire respirable, y eso asumiendo que no haya más fallos del sistema. La capitana Chen estudió la pantalla táctica, mostrando las posiciones de todas las naves involucradas en la operación de rescate. Los cargueros reconvertidos estaban a máxima capacidad. Las pequeñas naves patrulleras hacían viajes de ida y vuelta lo más rápido posible, pero solo podían transportar a unos pocos cientos de personas a la vez. Entonces notó algo en la pantalla que le dio una idea que era brillante o una locura. Torres, ¿cuál es el estado de las naves de escolta militar en el sistema exterior? Los destructores y cruceros. Está manteniendo la seguridad de perímetro y coordinando con los preparativos de la nueva colonia Selani. ¿Por qué? ¿Qué tan rápido puede un destructor hacer el viaje desde el sistema exterior hasta nuestra posición actual? Torres revisó sus cálculos. A máxima velocidad, unas 3 horas. Pero, capitana, las naves militares no están equipadas para el transporte de refugiados. No tienen los sistemas atmosféricos ni la capacidad de pasajeros. La capitana Chen ya estaba activando el sistema de comunicación. Póngame en contacto con el comandante David Park del destructor Resilient Dawn. El comandante Park apareció en la pantalla en cuestión de minutos. Era el hermano menor del capitán Park, y el parecido familiar era fuerte. Pero donde capitán era tranquilo bajo presión, el comandante era intenso y concentrado. Comandante, necesito que haga algo que va a violar todas las regulaciones de seguridad del manual de la flota. ¿Qué necesita, capitana? Necesito que desmantele todos los sistemas no esenciales de su nave, convierta cada espacio disponible en soporte vital temporal y llegue aquí lo más rápido posible para recoger a 20.000 refugiados. El comandante Park guardó silencio por un momento. Capitana, un destructor no está diseñado para transportar a tanta gente. No tenemos la capacidad de soporte vital, el espacio o los sistemas de seguridad. ¿Puede hacerlo? Será peligroso. Tendremos que apagar los sistemas de armas, reducir la tripulación solo a personal esencial y hacer funcionar los procesadores atmosféricos más allá de su capacidad nominal. Si algo sale mal, podríamos perder a todos a bordo. Comandante, su hermano está en esa nave con 20.000 Selani que van a morir si no intentamos algo. La expresión del comandante Park cambió. Estaremos allí en 2 horas y 47 minutos. El destructor Resilient Dawn llegó a la posición de la unidad exactamente 2 horas y 47 minutos después. La nave había sido completamente transformada. Cada sistema de armas había sido apagado para proporcionar más energía para el soporte vital. Cada compartimento de la tripulación, que no era esencial para la navegación, había sido convertido en espacio temporal para pasajeros. La tripulación se había reducido de 200 a 40, con el personal restante transfiriéndose a otras naves. La evacuación final de la unidad fue una carrera desesperada contra el tiempo. Los sistemas atmosféricos de la nave estaban fallando rápidamente y los niveles de dióxido de carbono estaban subiendo niveles peligrosos.
Las familias Selani fueron movidas por los pasillos de la nave en grupos de 50, guiadas por miembros de la tripulación humana que a su vez luchaban por respirar en la atmósfera deteriorada. El capitán Park fue uno de los últimos en abandonar su nave. Se aseguró personalmente de que cada Selani hubiera sido evacuado antes de permitirse a sí mismo. La capitana Chen pensó en los 47 capitanes de naves que habían abandonado sus naves sin dudarlo. Pensó en el comandante Park llevando su destructor más allá de sus límites para salvar a su hermano y a 20.000 extraños. Pensó en Torel moviéndose a través de una nave moribunda para calmar a las familias asustadas y convencerlas de que confiaran en alienígenas que nunca habían conocido. Embajador, creo que está analizando las variables equivocadas. Está mirando las especificaciones de las naves, los protocolos de seguridad y las capacidades técnicas. Pero el factor más importante en esta operación no fue técnico, fue humano. Explique. Cuando la gente está dispuesta a sacrificar todo lo que tiene para salvar a extraños, cuando está dispuesta a arriesgar sus vidas por otros sin esperar nada a cambio, cuando se niegan a rendirse incluso cuando la situación parece desesperada, las especificaciones técnicas se vuelven menos importantes. Las naves no fallaron porque la gente que las operaba no las dejó fallar. El embajador Ket 9 guardó silencio por un largo momento. Capitana, esa no es una explicación lógica. La capitana Chen sonrió. Tiene toda la razón, embajador, pero funcionó de todos modos. La operación de rescate de la unidad se convirtió en un punto de inflexión en la misión de evacuación. La noticia de la emergencia se extendió por toda la flota humana y hasta las comunidades de la superficie Selani. La historia de 47 capitanes de naves que abandonaron sus naves y la tripulación de un destructor que lo arriesgó todo para salvar a extraños se convirtió en una leyenda que se contaba alrededor de hogueras y en campamentos de refugiados. Pero, más importante aún, demostró algo que tanto humanos como Selani habían esperado que fuera cierto. Cuando todo salía mal, cuando todos los planes cuidadosamente trazados fallaban, cuando la situación se volvía imposible, la gente aún podía salvarse mutuamente. La evacuación continuó con una urgencia renovada. Todos los involucrados sabían que el tiempo se estaba acabando, que la estrella podría volverse crítica en cualquier momento y que estaban intentando algo que nunca antes se había hecho. Pero también sabían que se podían salvar a 50.000 personas de una nave muerta en 18 horas. Podrían salvar a 2.000 millones de personas de un mundo moribundo en 150 días. Todo lo que tenían que hacer era negarse a rendirse. A 72 horas de colapso estelar, la capitana Sarah Chen estaba en el puente de la nave de terminación, mirando una pantalla táctica que debería haberla llenado de satisfacción. En cambio, la llenaba de pavor. La evacuación había sido un milagro de organización y determinación. En 114 días, la flota humana había evacuado con éxito a 2.099.847 Selani de su mundo natal moribundo. Naves cargadas de refugiados se dirigían hacia el nuevo mundo colonia Selani que los equipos de terraformación humanos habían preparado en un sistema cercano. Era la evacuación más exitosa de la historia galáctica, pero no estaba completa. Teniente comandante Torres, deme el recuento final, dijo la capitana Chen, aunque ya se sabía los números de memoria. Quedan 200.000 Selani en el otro lado del planeta, capitana. Están concentrados en la región de Ketmore, aproximadamente a 8.000 kilómetros de nuestro lugar de aterrizaje más cercano. Los niveles de radiación solar han aumentado un 340% en las últimas 48 horas. Nuestras naves no pueden acercarse a la superficie de forma segura. La doctora Elena Rodríguez se unió a la conversación desde la estación de ingeniería. Capitana, los niveles de radiación están más allá de los límites de tolerancia para el blindaje de nuestros cascos. Cualquier nave que intente aterrizar en esa región sufrirá fallos críticos del sistema en cuestión de horas. Estaríamos enviando a nuestras tripulaciones a la muerte. La capitana Chen estudió la pantalla que mostraba la región de Ketmore. Era un área montañosa en el lado opuesto del planeta, separada de las principales zonas de evacuación por una cadena de volcanes activos y terreno inestable. Los 200.000 Selani allí habían quedado aislados de los principales sitios de evacuación cuando la actividad sísmica, desencadenada por la inestabilidad estelar, había hecho imposible el transporte terrestre. ¿Qué hay de la evacuación orbital? ¿Podemos usar lanzaderas para recogerlos? La doctora Kao Tanaka negó con la cabeza. La interferencia atmosférica de la radiación solar haría imposible la inserción orbital. Las lanzaderas perderían la navegación y la comunicación antes de poder llegar a la superficie.
La capitana Chen guardó silencio por un momento, repasando todas las soluciones posibles. El protocolo militar estándar era claro: evacuar a tantas personas como fuera posible, pero no arriesgar vidas adicionales en intentos de rescate inútiles. La pérdida de 200.000 seres era trágica, pero la evacuación exitosa de más de 2.000 millones seguía siendo una victoria desde cualquier punto de vista. Capitana, dijo en voz baja la teniente comandante Torres, el Concilio Galáctico ha enviado una comunicación formal. Recomiendan que comencemos la retirada inmediata para evitar perder naves y tripulaciones cuando la estrella se vuelva crítica. La capitana Chen miró el temporizador que mostraba 71 horas y 43 minutos hasta el colapso estelar estimado. Pensó en los 2 millones de Selani que estaban a salvo porque los humanos se habían negado a aceptar que su rescate era imposible. Pensó en los capitanes de naves que habían abandonado sus naves para salvar a extraños. Pensó en los voluntarios que lo habían arriesgado todo por gente que nunca habían conocido. Luego pensó en los 200.000 seres que estaban atrapados en un mundo moribundo, esperando una ayuda que todos los expertos decían que no podía llegar. Torres, abre un canal a todas las naves de la flota. A todas las naves, capitana, esos son más de 8.000 naves. A todas las naves. El canal se abrió con el familiar ruido de fondo de miles de naves recibiendo la misma transmisión. La capitana Chen respiró hondo y comenzó a hablar. Aquí la capitana Chen. A todas las naves humanas en el sistema Kepler 442. En 72 horas, esta estrella explotará. Hemos evacuado con éxito a más de 2 millones de Selani a un lugar seguro. Desde cualquier punto de vista, esta misión ha sido un éxito. El Concilio Galáctico recomienda la retirada inmediata para preservar naves y vidas. Hizo una pausa, mirando la pantalla táctica que mostraba la aislada región de Ketmore. Sin embargo, hay 200.000 Selani todavía atrapados en la región de Ketmore. Los procedimientos de evacuación estándar son imposibles debido a los niveles extremos de radiación y la interferencia atmosférica. Cualquier intento de rescatarlos sería extraordinariamente peligroso y probablemente resultaría en la pérdida de múltiples naves y tripulaciones. Otra pausa. En toda la flota, miles de capitanes de naves y miembros de la tripulación escuchaban en silencio. No estoy ordenando a nadie que intente este rescate. No estoy pidiendo voluntarios. Simplemente estoy declarando un hecho. Hay 200.000 personas ahí abajo que van a morir a menos que alguien las ayude. Lo que cada uno de ustedes decida hacer con esa información depende de ustedes. La capitana Chen cerró el canal y se volvió hacia la teniente comandante Torres. ¿Cuál es el estado de nuestra nave? Totalmente operativa, capitana. Todos los sistemas están dentro de los parámetros normales. Doctora Rodríguez, ¿cuánto tiempo podría nuestro blindaje de casco soportar los niveles de radiación en la región de Ketmore? Quizás 6 horas antes de que empecemos a ver fallos críticos del sistema. 8 horas como máximo. Doctora Tanaka, ¿cuántas personas podemos transportar en condiciones de emergencia? Si eliminamos todo el equipo no esencial y usamos cada espacio disponible, quizás 15.000. La capitana Chen asintió. Entonces necesitaremos ayuda. La respuesta de la flota fue inmediata. La capitana María Santos de carguero reconvertido Morningstar fue la primera en responder. Capitana Chen, el Morningstar está en ruta hacia su posición. Podemos transportar 8.000 en condiciones de emergencia. La capitana Jennifer Walls, ahora al mando de la nave patrullera New Dawn después de que su nave anterior fuera abandonada durante el rescate de la unidad, siguió en segundos. New Dawn reportando, podemos llevar 3.000. En 30 minutos, 247 naves se habían ofrecido como voluntarias para lo que se designó oficialmente como Operación Última Defensa. Los voluntarios incluían naves militares, cargueros reconvertidos, transatlánticos de pasajeros, naves mineras e incluso algunas de las pequeñas naves privadas que se habían unido al esfuerzo de evacuación. Pero 247 naves podían transportar quizás 800.000 personas en condiciones de emergencia. Con solo 200.000 por evacuar, la misión debería haber sido simple. El problema era llegar a ellos. El comandante David Park, ahora al mando de la nave de rescate improvisada Unitis Riven, construida con los componentes recuperados de su nave destruida, proporcionó el análisis táctico. Los niveles de radiación desactivarán nuestras naves mucho antes de que podamos completar la evacuación.
Sacaremos quizás una carga de refugiados de la superficie antes de que nuestros sistemas comiencen a fallar. La capitana Chen estudió la pantalla táctica, buscando cualquier solución que no implicara enviar a cientos de tripulaciones a la muerte. Entonces notó algo que le dio una idea que era o brillante o suicida. Comandante Park, ¿y si no intentamos sobrevivir a la radiación? Capitana, ¿y si aceptamos que algunas naves van a ser destruidas y lo planeamos? ¿Y si usamos nuestras naves como escudos para la evacuación? La doctora Rodríguez levantó la vista de su consola. Capitana, ¿está sugiriendo que sacrifiquemos deliberadamente naves para proteger las naves de evacuación? Estoy sugiriendo que usemos todas las herramientas disponibles para salvar a esa gente, incluidas nuestras naves. El plan que la capitana Chen describió no se parecía a nada en la historia militar. Se llamó el Gambito de Chen y violaba todos los principios de operaciones de flota y seguridad de la tripulación. El concepto básico era simple. Naves más grandes se posicionarían entre la radiación solar y la superficie del planeta, usando sus cascos como escudos mientras naves más pequeñas se lanzaban para evacuar a los Elani atrapados. Cuando las naves escudo sufrieran daños críticos, serían reemplazadas por naves nuevas. El proceso continuaría hasta que todos fueran evacuados o hasta que no quedaran más naves disponibles. Capitana, dijo en voz baja la teniente comandante Torres, este plan asume que las tripulaciones estarán dispuestas a volar sus naves hacia niveles letales de radiación, sabiendo que sus naves serán destruidas y que podrían morir en el proceso. Tienes razón, Torres. Lo asume. ¿Crees que lo harán? La capitana Che miró la pantalla que mostraba las 247 naves que ya se habían ofrecido como voluntarias para la misión. Creo que estamos a punto de descubrirlo. La primera oleada del Gambito de Chen comenzó 36 horas antes del colapso estelar. 12 naves grandes, incluyendo cruceros militares y cargueros reconvertidos, se posicionaron en una formación defensiva entre la estrella moribunda y la región de Ketmore. Detrás de ellas, docenas de naves más pequeñas se prepararon para hacer incursiones de alta velocidad a la superficie del planeta. La capitana Chen comandaba la operación desde la nave de terminación, que servía como el escudo de radiación principal. Su nave estaba recibiendo toda la fuerza de la radiación solar y sus equipos de ingeniería ya estaban reportando fallos de sistema en toda la nave. Primera oleada de naves de evacuación. Tienen autorización para acercarse a la superficie, anunció la capitana Chen. El blindaje de radiación está en posición. Tienen aproximadamente 45 minutos antes de que la efectividad del escudo se degrade. La primera incursión de evacuación extrajo a 28.000 Celani en 37 minutos. Las naves pequeñas se lanzaron a la superficie, cargaron a los refugiados lo más rápido posible y corrieron de regreso a las naves de transporte que esperaban. Fue peligroso, caótico y exitoso, pero el costo fue inmediato. 3 de las naves escudo sufrieron daños críticos en el casco por la exposición a la radiación. Los sistemas de navegación de la nave de terminación fallaron por completo y el soporte vital funcionaba con energía de respaldo. Segunda oleada de naves escudo, muévanse a posición, ordenó la capitana Chen. Primera oleada, retírense a una distancia segura para reparaciones de emergencia. La Unitis Riven del comandante Park tomó posición como el escudo principal para la segunda incursión de evacuación. Su nave improvisada, construida con componentes recuperados y de terminación, absorbió niveles de radiación que habrían destruido a la mayoría de las naves militares construidas para ese propósito. La segunda incursión extrajo a otros 31.000 Celani, pero a un costo aún mayor. 2 naves escudo sufrieron fallos totales de energía y tuvieron que ser abandonadas. La nave del comandante Park perdió sus motores principales y quedó a la deriva hacia la superficie del planeta. Tercera oleada, prepárense para la incursión final de evacuación, anunció la capitana Chen. La nave de terminación apenas funcionaba, mantenida unida por energía de emergencia y los esfuerzos desesperados de su tripulación de ingeniería. Nos quedan 141.000 Celani en la superficie. La voz de la doctora Rodríguez llegó a través del sistema de comunicación defectuoso. Capitana, no tenemos suficientes naves para otra formación de escudo completa. La radiación está destruyendo nuestras naves más rápido de lo que anticipamos. La capitana Che miró la pantalla táctica, que parpadeaba y estaba distorsionada debido al daño por radiación. Entonces improvisamos. Lo que sucedió a continuación se estudiaría en academias militares durante siglos. Con naves insuficientes para una formación de escudo adecuada, la flota humana creó lo que se conoció como un escudo rotativo.
Naves individuales se turnaban para absorber la radiación mortal durante cortos periodos, y luego rotaban para ser reemplazadas por naves nuevas. Era como una carrera de relevos donde testigos se medían en exposición a la radiación y la línea de meta estaba marcada en vidas salvadas. La capitana Santos del Morning Star tomó la primera rotación, manteniendo su nave entre la estrella y el planeta durante 15 minutos mientras las naves de evacuación hacían sus incursiones. Cuando su casco comenzó a ceder por el daño de la radiación, fue reemplazada por la capitana Walsh de la New Dawn. Una por una, las naves tomaron su turno en la tormenta de radiación. Algunas duraron los 15 minutos completos. Otras sufrieron fallos críticos en minutos y tuvieron que ser reemplazadas antes de tiempo. Varias naves fueron completamente destruidas, sus tripulaciones evacuando a otras naves justo antes de que sus reactores fallaran. Pero la evacuación continuó. Con 18 horas restantes hasta el colapso estelar, solo 89.000 Selani permanecían en la superficie. Pero la flota humana se estaba quedando sin naves funcionales. 17 naves habían sido completamente destruidas y docenas más estaban demasiado dañadas para continuar las operaciones. Fue entonces cuando los voluntarios de la flota civil dieron un paso al frente. El Dr. James Gu, el ingeniero retirado que había liderado el proyecto de modificación civil, pilotó personalmente una nave minera reconvertida hacia la zona de radiación. Capitana Chen, dijo por el sistema de comunicación defectuoso, llevo 60 años construyendo naves. Me gustaría ver cuánto puede durar esta cuando realmente importa. Su nave duró 23 minutos antes de que fallos críticos del sistema lo obligaran a evacuar. Pero en esos 23 minutos, las naves de evacuación extrajeron a otros 12.000 Selani. El patrón continuó durante todo el día y hasta la noche. Voluntarios civiles, muchos de ellos jubilados mayores o jóvenes pilotos en su primera misión en el espacio profundo, volaron sus naves hacia niveles letales de radiación para proteger a las naves de evacuación. La mayoría de ellos sabían que perderían sus naves. Muchos de ellos sabían que podrían morir en el proceso. Lo hicieron de todos modos. Con 6 horas restantes hasta el colapso estelar, la última nave de transporte despegó de la región de Ketmore llevando a los últimos 3.000 refugiados Selani. La capitana Chen, ahora al mando desde una estación de control de respaldo porque el puente de la nave de terminación había sido destruido por el daño de la radiación, transmitió el mensaje final de la evacuación. Todas las naves, aquí Chen. La superficie está despejada. Todos los Selani han sido evacuados. Comiencen la retirada inmediata a una distancia segura. La respuesta llegó de cientos de naves a la vez, una cacofonía de voces celebrando la finalización de la misión imposible. Pero la celebración se mezcló con el dolor por las naves y tripulaciones que se habían perdido en el rescate final. El recuento final se volvería legendario en toda la galaxia. 2.099.847 Selani evacuados a un lugar seguro, una tasa de éxito de 99.97% que rompió todos los récords de operaciones de evacuación. El costo fue igualmente legendario. 23 naves humanas completamente destruidas, 67 naves dañadas sin posibilidad de reparación y 89 voluntarios que murieron asegurándose de que el último transporte llegara a salvo. Mientras la flota humana se alejaba maltrecha de la estrella moribunda, la capitana Chen recibió una comunicación final del Concilio Galáctico. La alta consejera Yara apareció en la pantalla dañada con lo que podría haber sido asombro en sus antiguos rasgos. Capitana Chen, el concilio ha revisado los registros completos de la evacuación de Kepler 442. Debemos preguntar, ¿cómo lograron una tasa de éxito de 99.97%? ¿Cómo lograron los humanos lo que todas las demás especies declararon imposible? La capitana Chen miró alrededor del puente dañado de la nave de terminación. Su nave apenas funcionaba, mantenida unida por reparaciones de emergencia y la determinación de su tripulación. En toda la flota, miles de voluntarios lidiaban con naves dañadas, tripulaciones heridas y el costo emocional de la misión de rescate más peligrosa de la historia galáctica. Pero habían salvado 2.099.847 vidas. Consejera, respondió la capitana Chen, nunca aprendimos a rendirnos. La alta consejera Yara guardó silencio por un momento. Capitana, esa no es una explicación suficiente para su éxito. La capitana Chen sonrió, la misma pequeña sonrisa que había lucido en las cámaras de concilio cuando se ofreció por primera vez para la misión. Tiene razón, consejera. No es una explicación. Es simplemente quienes somos.
La estrella Kepler 442 explotó 6 horas después, destruyendo todo en un radio de 12 años luz. Pero para entonces, la última nave humana estaba a salvo más allá de la zona de destrucción, llevando su carga de refugiados hacia un nuevo hogar. La evacuación de los Elani se convirtió en un punto de inflexión en las relaciones galácticas. La negativa de la humanidad a abandonar a nadie, su disposición a sacrificarlo todo por extraños y su absoluta determinación de tener éxito contra probabilidades imposibles los establecieron como una potencia galáctica principal. No a través de la conquista o la tecnología superior, sino a través de algo que la galaxia nunca antes había visto, la inquebrantable negativa humana a dejar que nadie muriera solo. Años más tarde, cuando los Elani habían establecido su nueva civilización en el mundo que los humanos habían preparado para ellos, erigieron un monumento en el centro de su ciudad capital. Era una estructura simple que llevaba los nombres de cada humano que había participado en la evacuación y cada nave que se había perdido en el rescate. En la base del monumento, tallada tanto en escrituras Elani como en idiomas humanos, había una sola línea que se convirtió en el lema del nuevo mundo.